Buen día, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre historia de vida y métodos biográficos. Mi nombre es Mariana Rocío Flores Constantino. Karen Daniela Zaragoza Estrada. Para comenzar con nuestra exposición, ¿qué es la historia de vida? La historia de vida es el estudio del relato de los hechos de la vida de un individuo, analizado e interpretado para comprender su singularidad o su papel dentro de un grupo. De igual manera, es una herramienta fundamental para comprender la complejidad de la vida humana y las relaciones entre los individuos y la sociedad. Se ha utilizado durante décadas como una de las principales tradiciones dentro de los abordajes cualitativos de investigación social. Desarrollo de la historia de vida en ciencias sociales. Contexto latinoamericano. Se destaca la importancia de rastrear las tradiciones de la historia de vida en un contexto latinoamericano. Estas se dividen en 3 etapas, que sería preparación, recopilación de datos, análisis y escritura. En preparación incluye el muestreo, la definición del eje temático y la elaboración de la guía de preguntas. En recopilación de datos se realiza a través de entrevistas y la recopilación de documentos personales. Análisis y escritura. Se analizan los datos y se redacta el informe final. Beneficios de la historia de vida. Planificación. Se define el objetivo de la investigación, se selecciona el tema, se elabora la guía de preguntas y se elige la muestra. Recopilación de datos. Se recopilan datos a través de entrevistas, documentos personales, diarios, cartas, etc. Análisis de datos. Se analizan los datos buscando patrones, temas recurrentes y conexiones entre diferentes elementos. Interpretación de datos. Se interpretan los datos en el contexto de la experiencia personal y profesional del entrevistado, buscando comprender cómo se fue construyendo su identidad profesional y cómo se ha ido desarrollando su práctica. Escritura. Se escribe el informe final, incluyendo la descripción de los datos, el análisis y la interpretación. ¿Cómo se realiza una historia de vida? Comprender la complejidad de la vida humana. La historia de vida permite analizar las experiencias individuales en el contexto social, cultural, político y personal. Profundizar en las relaciones entre el individuo y la sociedad. Se puede analizar cómo la vida del individuo se ve influenciada por las estructuras sociales y cómo a su vez la transforma. Iluminar temas y sujetos invisibilizados. La historia de vida es una herramienta valiosa para estudiar grupos sociales marginados o temas que no son abordados por otras metodologías. Importancia del tiempo y la perspectiva diacrónica. El tiempo como eje central. La historia de vida se basa en la comprensión del tiempo como un proceso continuo, analizando las relaciones entre pasado, presente y futuro. Importancia de los momentos cruciales. Se deben identificar los momentos claves en la vida y entrevistado que marcan un antes y un después en su trayectoria. El rol del investigador en la historia de vida. Cercanía y distancia. El investigador debe encontrar un equilibrio entre la cercanía y la distancia con el entrevistado para generar un ambiente de confianza y respeto. Importancia de la escuela y la comprensión. Escucha y la comprensión. El investigador debe ser capaz de escuchar con atención y comprender las palabras del entrevistado, sin interrumpir ni juzgar. Negociación. Es importante establecer un pacto con el entrevistado definiendo los términos de la investigación, el uso de los datos y la publicación de los resultados. La guía de la entrevista.
Eje temático. Es importante definir un eje temático que guíe la entrevista y permita orientar la conversación. De igual manera, preguntas abiertas. Se recomienda utilizar preguntas abiertas para que el entrevistado pueda hablar con libertad y expresar sus ideas. Respetar los tiempos del entrevistado. La historia de vida es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Reflexividad. Reflexividad. El investigador debe ser consciente de su propia influencia en la interpretación de los datos y en la construcción del relato. Pluralidad de perspectivas. Se deben considerar diferentes perspectivas para comprender la historia del entrevistado. Énfasis en la comprensión. El objetivo es comprender las experiencias del entrevistado y su significado en el contexto social. Aportes de la historia de vida a las ciencias sociales. Comprender las relaciones entre individuo y sociedad. La historia de vida permite analizar cómo la vida del individuo se ve influenciada por las estructuras sociales y cómo a su vez la transforma. Iluminar temas y sujetos invisibilizados. La historia de vida es una herramienta valiosa para estudiar a grupos sociales, marginados o temas que no son abordados por otras metodologías. Profundizar en la comprensión de la cultura y la sociedad. La historia de vida permite analizar los valores, las creencias y las prácticas de una sociedad desde la perspectiva de un individuo. La historia de vida es una herramienta de investigación cualitativa poderosa que ofrece una visión rica y profunda de la vida humana y su relación con la sociedad. Es un método que puede ser utilizado para comprender la complejidad de la experiencia humana, para analizar las relaciones entre el individuo y sociedad y para iluminar temas y sujetos invisibles. Y ahora traemos un ejemplo de investigación que es la historia de vida de una educadora de profesores de educación física, su desarrollo personal y profesional. ¿Qué se estudió en este caso? La investigación se centró en el análisis del desarrollo personal y profesional de la autora, Carmina Pascual Baños, como educadora de profesores de educación física, utilizando la metodología de la historia de vida. La investigación exploró cómo la autora, a través de su experiencia personal y profesional, fue construyendo un sistema de creencias y valores, cómo se fue conformando su práctica docente actual y cómo se fue adaptando a los cambios en el contexto educativo. ¿Por qué se hizo la investigación? La investigación se llevó a cabo con el objetivo de comprender mejor el proceso de desarrollo profesional de la autora, analizando cómo se fueron construyendo sus creencias, valores, concepciones y principios a lo largo de su trayectoria. Identificar los momentos y experiencias claves que marcaron su desarrollo profesional para comprender cómo se fue formando su práctica docente actual, dar a conocer aquellos conocimientos o experiencias que podrían ser de utilidad para otros educadores de profesores, con el objetivo de contribuir a su desarrollo profesional. ¿Cuál fue la importancia de la investigación realizada? La investigación es importante porque aporta una perspectiva personal y reflexiva sobre el desarrollo profesional de una educadora de profesores, mostrando cómo se fue construyendo su identidad profesional a través de su experiencia personal y profesional. Brinda información valiosa para otros educadores de profesores, al compartir su experiencia y los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su trayectoria. Contribuye a la comprensión del mundo de la educación física, mostrando cómo se ha ido construyendo su práctica docente y las influencias que han tenido en su desarrollo.
Genera un debate sobre la naturaleza del conocimiento y la formación del profesorado, planteando la necesidad de una formación más crítica y reflexiva que tenga en cuenta el contexto social y político en el que se desarrolla la educación. ¿En dónde y cuándo se llevó a cabo la investigación? La investigación se llevó a cabo por la autora Carmina Pascual en la Universidad de Valencia y el artículo fue publicado en el año 2003. La población, ¿cuál fue la población y la muestra? Se utilizaron técnicas de recolección de datos cualitativas como el análisis de documentos personales y académicos. Los instrumentos utilizados fueron autobiografía, un relato escrito de su propia vida, artículos publicados, que los artículos que han escrito sobre educación física y un registro personal de sus experiencias y reflexiones. Una tesis doctoral, un trabajo de investigación sobre información del profesorado de educación física, un proyecto docente, que es un documento que describió su práctica docente en programas de las asignaturas que imparte, los planes de estudio de las asignaturas, entre otros. ¿Ese no era? Se utilizó la investigación, la interpretación de datos y el análisis de datos. ¿Qué procedimientos se siguieron? La investigación se basó en la metodología de la historia de vida, del cual se caracteriza por una recopilación de datos, donde se recopilaron a través de documentos personales académicos, análisis de datos, interpretación de datos y comprender cómo se fue construyendo su identidad profesional y cómo se ha ido desarrollando su práctica docente. ¿Cómo se analizaron los datos? Se realizó un análisis de contenido de los documentos, buscando patrones, temas recurrentes y conexiones entre los diferentes elementos. Se utilizó una perspectiva interpretativa, buscando comprender el significado de los datos en el contexto de la experiencia personal y profesional de la autora. ¿Qué resultados obtuvieron? Am, En este, en esta pregunta, los resultados de la investigación mostraron cómo se fue construyendo la identidad profesional de la autora a través de diferentes etapas de su vida, incluyendo su infancia, adolescencia, formación inicial, primeros años de ejercicio profesional y etapa actual. Se identificaron los momentos y experiencias claves que marcaron su desarrollo, así como influencias que han tenido en su práctica docente. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones de la investigación fueron: el desarrollo personal y profesional de la autora se ha visto influenciado por su contexto personal, familiar, social y educativo. La práctica docente de la autora ha ido evolucionando a lo largo de su trayectoria, pasando de un enfoque tradicional a uno más crítico y reflexivo. La formación del profesorado debe ser contextualizada teniendo en cuenta los aspectos socioculturales, políticos y económicos que influyen en la educación. La reflexión crítica y la autoevaluación son esenciales para la mejora de la práctica docente.
La investigación en educación física debe de tener un enfoque más amplio que abarque no solo los aspectos técnicos y prácticos, sino que también los aspectos sociales, culturales y políticos. ¿Qué limitaciones tiene el estudio? Las limitaciones del estudio fueron la falta de generalización, que los resultados de la investigación no puedan generalizarse a otros educadores de profesores, ya que se trata de un estudio de caso. Sesgo de investigador. La investigación se basa en la experiencia personal de la autora, lo que puede influir en la interpretación de los datos. Falta de datos cuantitativos. El estudio se basó en que limita la posibilidad de realizar el análisis estadísticos. En resumen, la investigación, la historia de vida de una educadora de profesora de educación física, su desarrollo personal y profesional, es un estudio cualitativo que aporta una valiosa perspectiva sobre el desarrollo profesional de una educadora de profesores, mostrando cómo se fue construyendo su identidad profesional a través de su experiencia personal y profesional. Además, la investigación se destacó la importancia de la reflexión crítica, autoevaluación y práctica docente. Planteó la necesidad de una formación de profesorado más contextualizada y que tenga en cuenta los aspectos sociales, culturales, políticos